Buenas tardes, soy Pablo Late y voy a presentar la simulación de un circuito de potencia en base a diodos desarrollada en la herramienta de programación Easy Java Simulator. El siguiente programa es una simulación que permite al usuario modificar los valores de los parámetros del sistema con el fin de observar cómo se modifican las señales de tensión y corriente dentro del circuito, así como también desactivar elementos dentro de este. El circuito de potencia es el siguiente. En el modelo matemático se tiene primero un valor de la tensión de carga en función de cuál sea la tensión predominante en el circuito, para luego calcular la corriente en la carga. En el modelo se plantean las variables iniciales, la evolución en el tiempo de la simulación, las relaciones fijas que restringen y acondicionan el sistema y el apartado de propio que aporta a la desconexión de los diodos. En la vista de la simulación, la interfaz es la siguiente. Existen tres paneles, el circuito, los parámetros y los controles. El primero permite interactuar con el circuito, el segundo a cambiar los valores de las variables del sistema y el último permite controlar la simulación y mostrar las señales de estudio de tensión y corriente en la carga y en las fuentes. Existen tres escenarios posibles para la respuesta del sistema. La condición nominal con ambos diodos encendidos, el diodo AC desconectado y el diodo CC desconectado. También existe la condición para ambos diodos desconectados, pero su análisis no requiere mucho énfasis. Para la condición nominal, todas las fuentes del sistema interactúan en la tensión de carga y por ende también en la corriente de carga, y existe corriente tanto en la rama de conducción alterna como en la directa. Para la descorrección del diodo AC, la tensión en la carga se vuelve completamente directa y su valor depende completamente de la tensión SC o de la tensión ER, y la corriente en la rama de la tensión alterna se extingue. Lo mismo ocurre para la desconexión del diodo CC. La corriente de la carga es nula para ciertos intervalos de tiempo y se extingue la corriente en la rama respectiva. Ahora se presenta un video donde se resume el comportamiento real de la simulación y contempla las condiciones para las tres respuestas posibles. La interfaz de la simulación es la siguiente. En esta se incluye el panel superior y el panel inferior. En el panel superior se encuentra el circuito interactivo de la simulación. En el inferior se encuentra el panel de los parámetros del circuito y el panel de los controles y gráficos. En el panel de controles y gráficos se despliegan las señales de estudio de tensión y corriente del sistema. Una vez iniciada la simulación, se puede observar cómo la tensión en la carga, la corriente en la carga y las corrientes en las ramas de las demás tensiones evolucionan a través del tiempo. Si se modifica un parámetro del circuito, por ejemplo SC, se puede observar cómo las señales de la simulación convergen según la evolución de este nuevo parámetro. Nótese que para un valor muy bajo de SC por bajo a ER, la corriente por la rama directa es completamente cero. Ahora se procede a desconectar el diodo de la rama alterna, haciendo que las únicas tensiones en el circuito sean SC y ER. Se puede observar que la desconexión es inmediata y la corriente por la rama alterna pasa a ser inmediatamente cero. De igual forma, se desconecta el diodo de la rama de tensión directa. Se puede apreciar que solamente la tensión alterna y la tensión serie están funcionando y que la corriente por la rama directa es completamente cero. Ahora se desconectan ambos diodos, dejando el sistema en función de la tensión serie. Para todo momento, las corrientes en el sistema son nulas al tener las dos ramas en circuito abierto. Finalmente, se experimenta con la simulación, modificando los valores de frecuencia y resistencia. Al aumentar la frecuencia, la señal de tensión alterna aumenta su número de apariciones, pero disminuye su ancho de banda. Si se aumenta la resistencia, la corriente de carga disminuye, y viceversa. En conclusión, el programa desarrollado cumple con las restricciones físicas dentro de las reglas y teoremas de la electrónica. Esto se justifica ya que para ningún momento de la simulación, bajo ningún arreglo de parámetros, la corriente en la carga o en las fuentes es menor a cero, lo cual sería una contradicción al uso de los diodos. Finalmente, la simulación cumple con la condición de ser interactiva
ya que no solo es posible modificar los parámetros del sistema en los paneles inferiores, sino que también es posible interactuar con el circuito en el panel superior con los botones verde, rojo y negros, los cuales modifican los valores de tensión de las fuentes en una unidad y desconectan los diodos del sistema.